Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al Instituto Bíblico Valle, un proyecto educativo de la Asamblea de Yahweh Internacional. Para comunicarse con nosotros, recuerde que pueden escribirnos a hebraica@gmail.com. Habla para ustedes José Álvarez Rivera y nuestro tema de hoy será sobre las 613 mandamientos de la Torá, en la sección que se titula Terumá, diezmos e impuestos. ¿Ok? Estamos considerando hoy el mandamiento número 402. 402. Recuerden que estamos considerando los 613 mandamientos en orden a temas. En orden a temas. Y el tema de hoy es este. Diezmos, terumá, diezmos e impuestos. Muy bien, el 402 nos dice que vamos a leer primero Éxodo 12, 44 y 45. Alright. Dice ahí, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el asalariado no comerán de ella. Este mandamiento, según lo anuncian los rabinos, es que un hombre incircunciso no coma de la terumá. La terumá era la ofrenda elevada, una ofrenda que se elevaba, sí, el sacerdote la tomaba en las manos y la elevaba delante de Todopoderoso. Y entonces se prohíbe que un incircunciso coma de la terumá. Y lo mismo aplica a otras cosas sagradas. ¿Ve? Esta regla se refiere, o se infiere más bien, de la ley de la ofrenda pascual, por semejanza. ¿Ok? Por la semejanza de frases. En Éxodo 12, 44 y 45 está la ley. Pero no está explícitamente establecida en la Torá. Tradicionalmente se ha aprendido que la regla de que el incircunciso no coma de cosas sagradas es un principio esencial de la Torá y no un estatuto de los escribas. ¿Ok? Es un estatuto negativo. Es aplicable solo en la tierra de Israel y solamente si hay templo. Eso es lo que dicen los rabinos, ¿ok? Que son los expertos en la Torá. El mandamiento 403, ¿ok? Dice de no alterar el orden de separar la terumá y los diezmos. La separación sea en el orden primicias al comienzo, luego la terumá y después el primer diezmo y por último el segundo diezmo. Así es como enuncian los rabinos este mandamiento de la Torá. Ahora vamos a ver lo que dice. Lamentablemente en este verso, en este mandamiento número 403, el verso que citan en el documento original de donde sacamos esto es Éxodo 22, 28. Pero si usted lee ese pasaje, no tiene nada que ver con ese mandamiento. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que pasar por alto esto. Tendríamos que preguntarle a un rabino por qué tienen esa cita. ¿Ok? Éxodo 22, 28. Habría que preguntarle a un rabino por qué tienen esa cita como mandamiento 403, cuando allí lo que dice es no denostarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Eso no tiene nada que ver con el mandamiento de no alterar el orden de la terumá y de los diezmos, etcétera. Así que saltamos ese, pasamos por alto el 403. Vamos al 404. Ese sí. Ese mandamiento nos manda dar medio shekel cada año al santuario, obviamente, para la provisión de los sacrificios públicos. Eso está en Éxodo 30:13. Es un mandamiento afirmativo y según los rabinos es aplicable solo en Israel y solo si hay templo. Éxodo 30:13 dice: esto dará a cualquiera que pasare por la cuenta medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 óbolos. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. Así que los hermanos que insisten en que hay que observar toda la Torá, entonces tienen que dar medio ciclo de ofrenda anual al templo. ¿Eh? Lo que no sabemos es cómo lo van a hacer porque no hay templo, ni hay sacerdocio levítico activo, ¿verdad? Pasamos entonces al 405. Y dice que un cojén que esté impuro no coma de la terumá. La terumá era la ofrenda mecida. Y eso está en Levíticos 22, 3 y 4. Dice así el mandamiento:
Diles, todo varón de toda vuestra simiente en vuestras generaciones, que llegare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Yahweh, teniendo inmundicia sobre sí, de delante de mí será cortada su alma. Yo Yahweh. Cualquier varón de la simiente de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Y el que tocare cualquiera cosa inmunda de mortecino, o el varón del cual hubiere salido derramamiento de semen, etcétera, está prohibiendo ahí que la persona que está en estado de impureza coma de la ofrenda terumá. ¿Ok? Otra vez, los hermanos que insisten en que hay que observar toda la Torah, pues tienen que explicarnos eso, ¿verdad? Porque lo que nosotros les enseñamos a ustedes es que este mandamiento no aplica a nosotros. Este mandamiento, dicen los rabinos mismos, que es aplicable solo a en la tierra de Israel y solo si hay templo. Entonces, como no estamos viviendo en la tierra de Israel y tampoco hay templo, entonces este mandamiento no aplica a nosotros. Y no aplica porque haya sido abolido, no. Ninguno de estos mandamientos ha sido abolido. Lo que pasa es que no aplica a nosotros porque no vivimos en la tierra de Israel y porque no hay templo y porque no hay un sacerdocio levítico activo. ¿Ok? Vamos ahora a 406. Y la enunciación rabínica es la siguiente: que una persona que no sea cojén, o la esposa o la hija soltera de un cojén, no coman de la terumá. Levíticos 22:10 dice: ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote ni el jornalero no comerá cosa sagrada. Estamos citando de la versión Reina Valera restaurada, que usa un lenguaje un poquito arcaico, ¿verdad? Pero la citamos porque es una versión muy, muy literal. Así que otra vez, eso es aplicable solo en la tierra de Israel y solo si hay templo. ¿Ok? 407. La enunciación rabínica dice que un extranjero residente con un cojén o su siervo asalariado no coma de la terumá. O sea, ningún extranjero podía comer de eso. Levíticos 22:10. Otra vez, ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote ni el jornalero comerá cosa sagrada. Fíjense que los rabinos cogen un mandamiento como este, el mismo versículo lo dividen y hacen dos mandamientos. También eso es aplicable solo en Israel. El mandamiento número 408 dice no comer tebel. O sea, eso es algo de lo que aún no se ha separado de la terumá, ¿ve? Y el diezmo. Tebel es una parte. Levítico 22:15 dice: no profanarás pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Yahweh. Y de ese versículo los rabinos deducen que el mandamiento 408 es no comer tebel, o sea, no comer una parte del sacrificio de terumá antes de presentarlo como sacrificio de terumá. También nos dicen los rabinos que eso es aplicable solamente en Israel, en la tierra de Israel, y es aplicable solamente si hay templo. Ahora el 409 es más interesante. Dice la enunciación rabínica: apartar el diezmo del producto, una décima parte del producto después de sacar la terumá, para los levitas. Y eso está en Levíticos 27:30. Y dice: y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Yahweh son. Es cosa consagrada a Yahweh. Entonces aquí manda al israelita sacar una décima parte, o sea, un diezmo, una décima parte de los productos de la tierra, de los productos de los árboles, y dedicarlas a Yahweh. Entonces es fácil ver que este mandamiento no le aplica a usted si usted no tiene tierra. No le aplica a usted si usted no tiene árboles que producen fruto, ¿verdad? Y no le aplica a usted, según los rabinos incluso dice que esto es aplicable solo en la tierra de Israel y si hay templo. Por lo tanto, este era un mandamiento para los terratenientes, hermanos. Era un mandamiento para los agricultores.
Era un mandamiento que no se aplicaba a los pobres necesariamente porque los pobres no tenían tierras en Israel o al menos no eran grandes productores, ¿verdad? Los pobres generalmente eran empleados, trabajaban en las tierras de otros. ¿Se acuerda la historia de Ruth? Cuando Ruth fue a espigar en los campos de Boaz, porque Ruth era pobre. Ruth no tenía un campo donde sembrar. Entonces ella iba a espigar al campo de Boaz y allá recogía un poquito de lo que dejaban los cosechadores, ella iba recogiendo, ¿verdad? Y así se mantenían los pobres en Israel. Por lo tanto, los pobres en Israel no tenían que diezmar. Eso no se lo enseñan en las iglesias, ¿verdad? Eso no lo enseñan en las congregaciones por ahí, que los pobres no tienen que diezmar. Solamente los terratenientes, los que tienen propiedades de las cuales derivan ganancias, esos son los que, a esos es que se le aplica el sistema de diezmo levítico, porque ahorita vamos a hablar un poquito de otro tipo de diezmo que hay también en la escritura. Pero si hablamos del diezmo levítico, entonces esto es lo que aplica. Vamos a ver el 410. La enunciación rabínica dice, diezmar del ganado. Y cita Levítico 27:32, que dice, y toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Yahweh. O sea que si usted tenía 100 ovejas, entonces tenía que empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La décima es de Yahweh, la sacaba aparte. Y volvía a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la décima la sacaba aparte. Y así de su ganado, usted sacaba la décima parte y lo entregaba a los levitas. Ahora, eso implica entonces que este mandamiento aplicaba a personas que tuvieran ganado, a personas que tuvieran propiedades de ganado, de vacas, de ovejas, de cabras. Entonces los pobres que no tenían nada de eso, pues no tenían que diezmar, no tenían que ofrecer el diezmo del ganado porque no tenían ganado. Entonces es una cuestión de lógica, hermanos. Este mandamiento entonces aplica solamente si usted tiene ganado. Y los rabinos añaden que ese mandamiento aplica solo en la tierra de Israel y solo si hay templo. Ok. Ahora, hay más. 411. Mandamiento 411 de los 613, ¿verdad? Dice, la enunciación rabínica dice, no vender el diezmo de la manada. Y cita Levítico 27, 32 al 33. Y dice así, y toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Yahweh. No mirará si es bueno o malo, ni lo trocará. Y si lo trocare, ello y su trueque serán cosas sagradas, no se redimirán. Así que el diezmo no se podía vender ni cambiar por otros productos. Si usted cuando estaba contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esta oveja que cayó en el número 10 es, ¿cómo se llama? Defectuosa, usted no puede cambiarla por otra que sea buena. Usted entrega esa defectuosa. Y si esa oveja es la mejor, la oveja número 10 es la mejor de su rebaño, la más gorda, la más grande, tampoco usted puede cambiarla por otra más flaca. Tenía que entregar esa que le tocó a la cuenta del número 10. Eso es lo que está diciendo ese mandamiento. Sí, aunque fuera defectuosa, se le entregaba al levita. Eso es lo que está diciendo ahí. Léelo otra vez el mandamiento. Verso 3 dice, no mirará si es bueno o malo. O sea, llegó al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Usted no se va a fijar si es buena o es mala. Eso es lo que dice ahí. Usted va a entregar esa, la número 10. ¿Ok? Hermanos, por eso hay que estudiar la Torah concienzudamente, ¿verdad? Viendo qué es lo que dice y qué es lo que no dice. Algo más. Mandamiento número 412 de los 613 dice que los levitas aparten un décimo de los diezmos que han recibido de los israelitas
y lo dé a los Kohanim. Esto se llama la terumá del diezmo. ¿Ok? Eso está en Levítico, no, en Números 18:26 y dice así: Así hablarás a los levitas y les dirás: Cuando tomareis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Yahweh el diezmo de los diezmos. Ok, a ver si los pastores de hoy día que cobran el diezmo hacen eso, ¿verdad? Si reciben $1000 en diezmo, un ejemplo, tiene que entregarle el diezmo de ese diezmo, que es cuánto, $100, a otro, ¿ah? Al sacerdote. Y si los pastores son los levitas, entonces ¿quiénes son los sacerdotes en ese sistema? ¿Verdad? Es que, es que el sistema de diezmos como se presenta en el cristianismo no es el sistema de diezmo de la Torá. ¿Eh? Y también en las asambleas se utiliza a veces un poco erróneo este sistema, ¿verdad? Pero generalmente no. Después vamos a explicar bien otros detalles. Ahora fíjese que aquí dice, o sea, dicen los judíos que eso es aplicable, dicen los rabinos que eso es aplicable solamente en Israel y si hay templo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen los judíos hoy día? Los judíos hoy día generalmente no pagan diezmo, pero algunos sí. Entonces los que pagan diezmo lo que hacen es que sacan su diezmo y lo entregan a una institución de caridad o a alguien que ellos entienden que es un levita. ¿Eh? Entonces ese levita está obligado a sacar el diezmo del diezmo y entregarlo a uno que se considera que es cohen o sacerdote. Algunos judíos practican eso hoy día, porque esa ley no fue abolida. Y entonces entre nosotros pudiera aplicarse por extensión, ¿verdad? Algunos hermanos en algunas asambleas aplican esto por extensión. O sea, ellos dicen, bueno, no tenemos levitas, no tenemos sacerdotes, pero tenemos ministros, pastores o ancianos que hacen la misma función y por lo tanto debemos sostenerlos. Y como dice Pablo, que el que vive del altar, el que trabaja en el altar, viva del altar. Entonces, pues hacen una aplicación por extensión espiritual de este principio y tienen el sistema de diezmo, ¿verdad? Pero aún así, si no lo hacen como dice la Torá, entonces no lo están haciendo bien. O sea que hay que estudiar a fondo este asunto de diezmo. Por ejemplo, el diezmo en Deuteronomio 14 se manda a que la misma persona que ofrece el diezmo puede comer de ese diezmo. Eso no lo enseñan en las congregaciones. ¿Ve? Los levitas eran morim, sí, los levitas eran los morim del pueblo, correcto. Los levitas y los sacerdotes, los kohanim, eran los maestros del pueblo. Entonces, por eso es que se hace esa aplicación por extensión, ¿verdad? Siendo que hoy los morim, hay morim en el pueblo de Yahweh, ¿verdad? Hay maestros, pues entonces se les entrega el diezmo a esas personas. Pero ya eso es una aplicación por extensión, ¿ok? No es exactamente porque lo dice la Torá. O sea, porque tengamos que atenernos al mandamiento de la Torá, ¿ok? Porque si vamos a atenernos literalmente al mandamiento de la Torá, entonces hay que buscar quiénes son levitas para entregarle el diezmo. ¿Ok? Ahora, vamos al 413. Esto puede ser más amplio la discusión de esto, pero estamos tratando de resumir para no tomarles demasiado tiempo. 413 dice la enunciación rabínica: no comer el segundo diezmo de cereales fuera de Jerusalén. Y citan Deuteronomio 12:17, que dice: no podrás comer en tus poblaciones el diezmo de tu grano, o de tu vino, o de tu aceite, ni los primerizos de tus vacas, ni de tus ovejas, ni tus votos que prometieres, ni tus ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Quiere decir que no se podía comer. Ahí dice del segundo diezmo de cereales fuera de Jerusalén. Mira cómo los rabinos aplican esto. Aquí no está hablando de segundo diezmo en ningún lugar. La Torá no habla de un segundo diezmo. Eso es una aplicación rabínica posterior. Pero no vamos a entrar en los debates sobre eso, ¿verdad? El asunto es que ese diezmo no se podía comer en las poblaciones. El que ofrecía el diezmo podía comer de su diezmo, pero tenía que ir al lugar donde Yahweh escogió poner su nombre.
y allí podía comer de su propio diezmo, parte de su propio diezmo, ¿verdad? Entonces el mandamiento 414 añade otros detalles. Dice así: no consumir el segundo diezmo de la viña fuera de Jerusalén. Aquí otra vez disecta el mandamiento, un mandamiento en dos. Está diciendo lo mismo, cita lo mismo, Deuteronomio 12:17. Y lo pone como otro mandamiento porque se refiere a la viña. Entonces el 415 es lo mismo, la misma cita, y lo presenta como otro mandamiento que dice no consumir el segundo diezmo del aceite fuera de Jerusalén. ¿Okay? El 416 sí ya es diferente. Dice no olvidar a los levitas, Deuteronomio 12:19, sino que se entreguen los dones que se les deben para que se regocijen con ellos en cada una de las festividades. Deuteronomio 12:19 dice: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre tu tierra. Ajá. Quiere decir que es importante, hermanos, entonces, acordarse de los líderes, de los levitas, ya sea literal o por implicación, ¿verdad? Para ayudarles como maestros de la Torá que son y como maestros y pastores del rebaño. Así que fíjense que en la Asamblea de Yahweh no se, aunque sí estamos aclarando que el sistema de diezmo levítico no se está, nadie lo aplica correctamente hoy día, pero sí decimos a la vez que se puede aplicar de una manera espiritual o por implicación, ¿verdad? O por extensión. Pero ya en este caso no podemos decir que el que no lo aplique está faltando a la Torá. No, es en cierto modo un sistema voluntario para nosotros hoy día. ¿Ok? Ahora, el 417 dice algo interesante. Dice, apartar el segundo diezmo en los años primero, segundo y cuarto y quinto del ciclo de años sabáticos para ser consumidos por sus dueños en Jerusalén. Y aquí es donde me parece extraviada la aplicación rabínica. ¿Ok? Porque vamos a ver lo que dice el pasaje. Deuteronomio 14:22. Mire lo que dice. 22 y 23. Dice, indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente, que rindiere el campo cada año. El verso 23. Y comerás delante de Yahweh tu poderoso en el lugar que él escogiere para hacer habitar allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahweh tu poderoso todos los días. ¿Ok? ¿Cómo es la aplicación espiritual? Bueno, vamos a explicar un poquito esto. Aquí está diciendo que uno debe tomar el diezmo del producto de la simiente de ese año, ir al lugar donde Yahweh escogió poner su nombre, que en aquellos tiempos era el templo de Jerusalén, y allí comer de esos diezmos. Obviamente se sobreentiende que se refiere a ir en una de las festividades de Yahweh, de la Torá, del Levítico 23, y allí comer parte de sus diezmos, y allí compartir con el levita parte de sus diezmos, con la viuda, con el huérfano, con los menesterosos, en otras palabras, con los necesitados, con los extranjeros. En otras palabras, el diezmo era para compartirlo con todas esas personas. El levita primero, la viuda, el huérfano, el extranjero, etcétera. ¿Ok? Y también con la familia de uno mismo. Dice, y comerás delante de Yahweh tu poderoso. ¿En qué iglesia le enseñan hoy día a ustedes que usted puede comer de su propio diezmo? Eso no lo enseña nadie hoy, ¿verdad? Porque no están siguiendo verdaderamente el sistema levítico, aunque pretenden basarse en la Biblia para ese sistema de diezmos, pero no, no es así. Entonces, espiritual es decir, bueno, la aplicación espiritual es lo siguiente: decir, bueno, en aquel tiempo todas esas mandamientos se dieron con relación a los levitas, porque los levitas eran los que dirigían el pueblo, eran los que enseñaban el pueblo, eran los que ofrecían los sacrificios. Y había que mantenerlos porque ellos no se dedicaban nada más que a eso. No trabajaban en otras cosas normalmente, ¿ve? Entonces hoy día, ¿quiénes son los que dirigen el pueblo, los que enseñan y los que presentan sacrificios espirituales ante el pueblo, como dice Pablo? Pues son los pastores. Entonces es justo darles el diezmo. Pero el problema es que
hoy día se ha corrompido ese sistema al grado de que los pastores cristianos se hacen ricos, incluso algunos millonarios, se hacen ricos, ¿ah? Recibiendo todo el diezmo de su gente, ¿ah? Y eso lleva a corrupción, porque eso no es el propósito del diezmo. No es que los líderes se hagan ricos, es que los líderes puedan sobrevivir, vivir apenas, ¿verdad? Comer con una parte de los diezmos. Porque en el sistema levítico no se entregaba todo el diezmo a los levitas, solamente se le entregaba una parte. ¿Ah? Eso no se le enseña hoy en las iglesias. ¿Ok? Una parte a los levitas. Otra parte de su diezmo usted se lo entregaba a los pobres. Otra parte se le entregaba al extranjero que estaba en necesidad en su pueblo. Y otra parte usted la guardaba para comer de eso en las fiestas, cuando celebraba las fiestas a Yahweh. ¿Ah? Eso no se enseña hoy día tampoco. Así que los que se basan en el sistema levítico tienen que hacer eso ahí, así como dice la Torá. ¿Ve? Ahora mira otro detalle interesante, el mandamiento 418. Dice así, la enunciación rabínica dice, apartar el segundo diezmo en los años tercero y sexto del ciclo de años sabáticos para los pobres. Fíjense que es el mismo mandamiento. Pero entonces los rabinos lo dividen en dos o tres, pero es lo mismo, ¿ve? Y cita lo mismo, Deuteronomio 14, 28 y 29. No, en este caso es diferente el texto, me disculpan. Dice así, al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita. Ajá, otra cosa importante que no se enseña hoy. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Yahweh, tu poderoso, te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Qué interesante. Vamos a analizar esto. Primero dice que esto es cada 3 años. No está hablando aquí de un tercer diezmo. Algunos maestros hablan de un segundo diezmo y de un tercer diezmo. Hermanos, no había tal cosa como un segundo diezmo ni un tercer diezmo. Lo que está hablando aquí es del diezmo en el segundo año y del diezmo en el tercer año. Eso es lo que está diciendo aquí. Y aquí dice que cada 3 años usted tenía que sacar el diezmo de todos sus productos y guardarlo en su propia ciudad. Fíjense qué interesante. Y el levita tenía que ir a su ciudad, a su casa, a su finca, para que usted le diera una parte del diezmo. ¿Ah? En otras palabras, el levita tenía que ganárselo, tenía que viajar, ir a su casa y buscar el diezmo. Eso no se hace hoy día, ¿verdad que no? Hoy día se dice, vengan, traigan el diezmo aquí a la iglesia. ¿Ok? Pero el sistema levítico es que usted ponía el diezmo en su almacén. Y el que quisiera comer de ese diezmo tenía que ir allá a buscarlo. Tenía que trabajarlo, ir a buscarlo. Y entonces usted le daba una parte de ese diezmo al levita y le daba otra parte a la viuda, ahí lo dice específicamente, y al extranjero, al huérfano y a la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán. ¿Ve? En otras palabras, hermanos, ese sistema de diezmo era un sistema, una provisión de alimento para los pobres, para los desheredados, para los que no tenían suficiente. Y se incluía a los levitas también, porque los levitas no podían trabajar, o sea, fuera de su oficio en el templo, porque dedicaban todo su tiempo al servicio de Yahweh, a la enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay más. El mandamiento 419 dice, darle al cojén las debidas porciones del cuerpo del ganado. Deuteronomio 18:3. Dice así, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren el sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espalda y las quijadas y el cuajar. Quiere decir que una parte de todos esos sacrificios se les daba al sacerdote. ¿Okay? Y otra parte a los levitas. Y otra parte la comía el propio oferente. ¿Cómo aplica a nosotros eso hoy día? No aplica porque no hay templo, no hay sacrificios. Hoy día no tenemos que presentar sacrificios.
de animales, ¿verdad? Los sacrificios que presentamos hoy día son las alabanzas a Yahweh, las oraciones que presentamos delante de Él. ¿Eh? Eso ya es un sacrificio espiritual. Ok, el mandamiento 420 dice la enunciación rabínica, darle la primicia de la lana al cojén, Deuteronomio 18:4, ese es otro versículo, dice así, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Se refiere al cojén, ¿verdad? Sacerdote. Quiere decir que algunas iglesias hoy día hacen eso, tienen lo que llaman la ofrenda de las primicias. Pero ellos no lo hacen por la Torá, porque en realidad ellos ni siquiera guardan la Torá. Las iglesias que hacen eso de dar ofrenda de primicias enseñan que no se debe, que no tenemos que observar las leyes levíticas de Levítico 23, como ellos le llaman las leyes levíticas. Por lo tanto, ellos lo hacen así porque como imitando a aquel sistema, ¿verdad? Pero no porque en realidad porque la Torá lo dice. El 421 dice apartar la terumá gedolá, o sea que era la gran ofrenda elevada. Esto es una pequeña porción del grano, el vino y el aceite para el cojén. Deuteronomio 18:4, el mismo mandamiento, otra vez ellos lo disectan en dos. El 422, este es diferente, dice, no gastar lo que procede del segundo diezmo en nada que no sea comida y bebida. Y aquí citan Deuteronomio 26:14. Dice, no he comido, es como un juramento que se hacía, no he comido de ello en mi luto, ni he sacado de ello en inmundicia, ni de ello he dado para mortuorio, he obedecido a la voz de Yahweh mi poderoso, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Ese era como una especie de juramento que hacía el que llevaba esa ofrenda de diezmo delante del sacerdote. El 423 dice, no comer el segundo diezmo aún en Jerusalén, en un estado de impureza hasta que se haya redimido el diezmo. Deuteronomio 26:14 dice, no he comido de ello en mi luto, otra vez lo mismo, ni he sacado de ello inmundicia, etcétera. Otra vez los rabinos disectan un mandamiento en dos o en tres partes. Porque el 424 es lo mismo. Y dice no comer el segundo diezmo cuando se está en duelo. Y cita el mismo pasaje. ¿Okay? Y el 425, la enunciación rabínica dice hacer la declaración cuando se traiga el segundo diezmo al santuario. ¿Ah? Y cita Deuteronomio 26:13, y dirás delante de Yahweh tu poderoso, yo he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita y al extranjero y al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me ordenaste, no he traspasado tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Ajá, aquí hay un asunto que tenemos que discutir más a fondo, hermanos. Ok, mira. Vamos a abrir la escritura. Voy a buscar aquí en Eastword, que es lo más fácil para yo buscar la Biblia. Tengo la Biblia abierta ahora en Eastword y vamos a abrir el libro de Deuteronomio. Ok, y vamos a buscar ese pasaje. Deja ver si lo encuentro, porque ahora mismo no tengo clara cuál es la cita. Me parece que es Deuteronomio 26. Deja ver si es el 26. No, debe ser Deuteronomio 14, pero no lo veo. Bueno, en todo caso, si no lo encuentro hoy, lo comentamos en otra ocasión. Porque está diciendo, déjame ver si lo encuentro en las citas que ya he leído, porque está hablando de lo que los judíos llaman, los rabinos llaman el segundo diezmo. Déjame ver si es 14:22. Ajá, lo encontré. Es 14:22 en adelante. Vamos a leer eso de la versión Reina Valera, que es la que la mayor parte de la gente utiliza. Del verso 22 en adelante. Noten bien esto. Dice, indefectiblemente diezmarás.
disculpe, se me perdió. Ajá, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Yahweh tu poderoso en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Eso era Jerusalén en tiempos antiguos. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahweh tu poderoso todos los días. Eso lo leímos ahorita. Ahora, el 24 en adelante no lo hemos leído. Dice... Y si el camino fuere largo, tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Yahweh tu Elohim hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Yahweh tu Elohim te bendijere, vamos a hacer un paréntesis, está diciendo ahí, si el camino es muy largo para tú llevar 10 vacas, 10 ovejas, 10 cabritos, y 10 mazos de grano, si es muy largo, entonces hay una provisión aquí, en el verso 25. O sea, si es mucho que usted no lo puede cargar para llevar el producto, eso nos enseña que el diezmo se trataba de productos de la tierra, no era dinero, pero hay una provisión. En caso de que usted no pudiera cargar todo ese cargamento y llevarlo al templo de Jerusalén, en el verso 25 da la solución, dice, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere, y darás el dinero por todo lo que desees. Eso no se lo enseñan a la gente hoy. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Yahweh tu Elohim, y te alegrarás tú y tu familia. Así que el diezmo era para comer también en las fiestas, en el lugar donde Yahweh se mandó a celebrar sus fiestas. Y el 27 dice, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Ahí está. Y entonces luego está otro que leímos, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Aquí la diferencia es la siguiente. El diezmo regular de cada año había que llevarlo al templo, ¿ok? Y allí, ya sea literalmente llevar los animales, o venderlos y llevar el dinero y comprar allá los animales necesarios y toda la comida necesaria, y compartirlo con el levita y el extranjero y el pobre y la viuda, etcétera, y con tu familia. Otra cosa interesante que no le dicen a los predicadores es que mira lo que dice ahí, dice, y darás el dinero por todo lo que desees, por vaca, por ovejas, por vino y por sidra. O sea que podía beber vino, podía comprar vino con tu diezmo, y podía comprar sidra con tu diezmo. Y dice que cualquier cosa que tú desees, podías comprarlo allí con el dinero del diezmo que vendiste. O sea, de los animales y productos de la tierra que vendiste. Solo que tenías que compartirlo también con el levita. ¿Ok? Ahora, eso se hacía cada año, pero dice que cada 3 años, o sea, en el tercer año, era diferente. Había que sacar el diezmo, tu diezmo, ¿verdad?, de la finca, y ponerlo en un granero. Y allí el que quisiera comer de ese diezmo tenía que ir allí, como ya lo explicamos, y recibir su parte del diezmo allí en tu propiedad, ¿verdad?, donde tú habitas. ¿Ok? Fíjense que ese sistema de diezmo, nadie lo practica hoy como manda la Torá. Algunos lo practican de una manera espiritual, como ya dijimos, o se aplica por extensión, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, lo que hacemos en algunas asambleas de Yahweh es una de dos cosas. O aplicamos la ley levítica del diezmo por extensión, o sea, diciendo, bueno, no estamos en Jerusalén, en Israel, no hay templo, no hay levitas, pero hay lo equivalente de los levitas, que son los maestros, los pastores, y entonces damos el diezmo a la obra, no necesariamente al pastor directamente, sino a la congregación donde uno está, y se utiliza ese diezmo entonces para
varias cosas para ayudar a otros, para ayudar a los mismos hermanos pobres, enfermos, etcétera, para quizá construir un salón de reuniones, etcétera, etcétera. Y ese diezmo se debe usar entonces para el adelanto de la obra, no para el enriquecimiento del pastor. Esa es la diferencia, ¿eh? Esa es una manera en que se aplica de manera espiritual en la asamblea, en algunas asambleas. En otras lo hacemos diferente. En otras decimos, bueno, el sistema levítico del diezmo no aplica a nosotros porque no estamos en Israel, porque no hay templo y porque no hay sacerdocio levítico activo. Por lo tanto, nosotros aplicamos un sistema de diezmo diferente, que es lo que se llama el sistema de diezmo melquisedéquico, si es que se puede decir así. El sistema de diezmo de Melquisedec. Entonces ahí aplicamos ese pasaje del Génesis, no lo tengo a la mano ahora, ustedes sabrán, donde dice que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, ¿verdad? Abraham le pagó el diezmo de todos sus, ¿cómo se llama? El botín de guerra, le entregó el diezmo a Melquisedec. Y fíjese que ese diezmo que entregó Abraham a Melquisedec, que era el rey de Salem y era también sacerdote de El Elión, del poderoso Altísimo, incluía hasta gente, animales, propiedades, ¿verdad? Cosas, valores y personas que se llevaban prisioneras como botín de guerra. En aquellos tiempos esa era la costumbre, ¿no? Y recuerden que Melquisedec, ¿se acuerdan el diálogo? Melquisedec dijo, no, solamente los hombres. Y Abraham dijo, no, no, tengo que entregarte todo el diezmo, en otras palabras. ¿Ya? Ahora, eso lo que quiere decir es que el diezmo no se limita a dinero. Puede ser cualquier cosa que uno tenga, producto de la tierra, algún animal, etcétera. Pero también puede ser dinero, porque Abraham entregó también dinero. Parte del botín de guerra en aquellos tiempos era el dinero que se le quitaba a los enemigos, ¿verdad? Esa es una cosa. Ese es un sistema de diezmo, que es el sistema de diezmo que se le paga al sacerdote local. Y no tiene nada que ver con Leví, no tiene nada que ver con la Torá de Moisés, de Yahweh, a través de Moisés. Pero sí había una Torá no escrita en aquellos tiempos. Y todos aquellos fieles de la antigüedad sabían que debían entregar un diezmo al sacerdote de la ciudad para que éste se dedicara todo su tiempo a la obra de Yahweh. Es el mismo principio levítico, hermanos. Solamente que en este caso los sacerdotes no son levitas. Y este sistema de diezmo sí se puede aplicar entre nosotros. Usted no tiene que ser levita. Basta con que sea un líder en la congregación, un pastor, un anciano, un moré. Para entonces enseñar a su congregación que se debe recoger un diezmo, no para enriquecerse usted. Quizás sí puede participar usted de una parte de ese diezmo, pero no es para enriquecerse, es para echar adelante la obra de Yahweh en estos tiempos. Pero hay otro tipo de diezmo también en la Torá no escrita, en la Torá viviente. ¿Ustedes saben lo que es la Torá viviente? Es un diezmo sacerdotal, sí, pero en este caso los sacerdotes no tienen que ser levitas. Todo el que dirige el pueblo y dirige las alabanzas a Yahweh, y dirige los sacrificios de alabanza, etcétera, etcétera, es un sacerdote. Claro, pero ustedes saben que hay otro tipo de diezmo. Pero estaba preguntando si ustedes saben lo que es la Torá viviente. ¿Le han enseñado lo que es la Torá viviente? Una cosa es la Torá escrita, ¿verdad? Es lo que estamos leyendo acá. Otra cosa es la Torá viviente. La Torá viviente es el ejemplo de las vidas de los santos de la antigüedad. ¿Okay? La Torá viviente es el ejemplo de la vida, la práctica, valores y creencias y enseñanzas de los santos de la antigüedad. Abraham es Torá viviente. Jacob es Torá viviente, etc. Isaac, todos esos patriarcas y profetas son Torá viviente. Eso quiere decir que la vida de aquellos santos es un ejemplo que debemos seguir. Eso es lo que se llama la Torá viviente. ¿Okay? Y el máximo exponente de la Torá viviente es Yahshua de Nazaret, nuestro Mesías. Esa es la Torá viviente por excelencia, en el cual se incorporan todos los principios esenciales de la Torá.
en Yahshua HaMashiach. ¿Ok? Entonces, ahora viene otro sistema de diezmo, que es el caso de Jacob. Otra vez no tengo la cita, ustedes la buscarán, haga la asignación, búsquenla. Donde Jacob dice, si Yahweh me prospera en esto que voy a hacer, le voy a dar el diezmo de todo. Este sí que es un diezmo ya por promesa, por voto. ¿Ok? Y también debemos enseñarle eso a los hermanos. ¿Ok? Que los hermanos, para el sostenimiento de la obra del Todopoderoso en estos tiempos modernos, si no quieren aplicar por extensión el sistema levítico, ok, pero debe aplicarse algún sistema de diezmo que pueda sostener la obra. Y aquí tenemos dos sistemas de diezmo fuera del Levítico. El sistema de diezmo de Melquisedec y el sistema de diezmo voluntario de Jacob. Cuando Jacob dice, si Yahweh me prospera en esto, le voy a dar el diezmo de todo. Y entonces debemos enseñarle a los hermanos este sistema de diezmo por voto, por promesa, ¿no? Si el Padre Celestial lo bendice en un negocio, entonces usted debe ofrecer una promesa de darle el diezmo a la obra de Yahweh. ¿Eh? Si el Padre Celestial lo bendice pues, en algún proyecto en el que usted va a ganar dinero, entonces es justo y razonable que usted haga un voto, ¿verdad? Una promesa de dar un diezmo, una décima parte de eso a la obra de Yahweh. Así que, resumiendo, hemos tocado tres sistemas de diezmo. Esto tampoco se está enseñando por ahí últimamente, me parece a mí. Bueno, últimamente no. Yo nunca he oído a nadie enseñar esto que estamos diciendo. Tres sistemas de diezmo. El sistema levítico, el sistema del diezmo de Melquisedec, que era el sistema estándar. Ya se sabía que al sacerdote había que darle el diezmo. Y el sistema de diezmo voluntario por voto, por promesa, como nos ejemplifica el caso de Jacob, que le hizo una promesa a Yahweh de darle su diezmo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, hermanos, un ejemplo digno de imitar. Lo que hizo Jacob, de hacer esa promesa, de dar un diezmo a Yahweh, pues lo podemos hacer también. Lo que no podemos hacer es, como hacen en algunos lugares, de votar a los hermanos de la congregación porque no pagan diezmo. No, eso es totalmente fuera de lugar. Lo que no podemos hacer tampoco es condenar a los hermanos que no pagan diezmo. Lo que no podemos hacer es ponernos a hacer una lista de los hermanos que pagan diezmo y los hermanos que no pagan diezmo para humillarlos de esa manera. Eso es una humillación que se le hace a las personas y está totalmente fuera de lugar y fuera de la Torá. ¿Eh? Lo que no podemos hacer es ponernos ¿cómo se llama? A enfatizar demasiado en estas cosas de manera que parezca que estamos hablando de un negocio, de que lo que nos interesa es el dinero. ¿Eh? Eso se hace por ahí muy a menudo y debemos evitar eso. ¿Ok? Pero sí, es justo y es razonable que enseñemos a los hermanos que es necesario dar ofrendas voluntarias y también un diezmo, ¿verdad? Como hizo Jacob por medio de una promesa o de un voto, o como hizo Abraham con Melquisedec, que simplemente por ser Melquisedec, el sacerdote del poderoso Altísimo, Abraham le entregó sus diezmos. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí llega el estudio de hoy con relación a los 613 mandamientos de la Torá. Así que con esto llegamos al final de nuestra segunda clase del tema de hoy. Y otra vez recordamos a los oyentes que para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a hebraicagmail.com. Les invitamos a sintonizarnos nuevamente la próxima semana a la misma hora de hoy. Hasta entonces, que la paz del Todopoderoso los acompañe en el nombre de Yahshua el Mesías. Amén.